Muy buenas chicos, vamos a ver el tema 3, la función de relación en animales. Vamos a centrar, pues, ¿en qué se basa la relación? Pues básicamente en coordinar bien todos los órganos del cuerpo y luego también en, pues, buscar una serie de elementos que nos permitan, pues, reconocer los cambios que se producen y responder a ellos. Cambios en el medio interno, ¿vale? Y cambio en el medio externo. O sea, el cambio en el medio interno es, por ejemplo, el que cambia el nivel de azúcar en sangre, hay que regularlo para tener un control. Eso se llama homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno que se mantenga constante. ¿Y cambia en el medio externo? Pues, pues que, por ejemplo, ver venir un coche y apartarse. Bueno, la información que recibimos es integrada en el sistema de coordinación y este está formado por dos. Hay dos vías, dos sistemas de coordinación, podemos decir, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Cuando recibimos un estímulo, es decir, información del medio, tenemos que elaborar una respuesta ante él. Por ejemplo, pues como hemos dicho, ver venir un coche y apartarse. O, sí, o por ejemplo, cuando va a venir el coche también se te acelera el corazón. Pues eso es porque hay dos tipos de respuestas. ¿Vale? Los órganos efectores, efector es el órgano que lleva a cabo la respuesta. Y esta puede ser de dos tipos. Una respuesta motora, en la que el órgano efector es el músculo, te mueve, y una respuesta secretora, en la que el órgano efector es una glándula. Si se trata de una glándula endocrina, una glándula que vierte hormonas a la sangre, estamos hablando del sistema endocrino, y si es un músculo, pues del sistema nervioso. Así pues, hay dos grandes sistemas de coordinación y de regulación. Tenemos el sistema nervioso, que coordina su trabajo mediante señales nerviosas, mediante impulsos nerviosos, y el sistema endocrino, que lo hace mediante sustancias químicas. Sustancias químicas que son pues la hormona. ¿Diferencias entre uno y otro? Pues vamos a ir viéndolo. Mirad, principales diferencias. Primero, la vía más utilizada. Vía directa a los nervios y vía indirecta al medio interno, la sangre, por el que van las hormonas. Velocidad, sistema nervioso muy rápido, sistema endocrino muy lento, mucho más lento. Tiempo de acción corto, el impulso nervioso dura muy poco. Sistema endocrino prolongado. Precisión de la respuesta, muy precisa en el sistema nervioso, más difusa en el sistema endocrino, que hay que buscar, va a ir a buscar una célula diana sobre la que va a actuar. El sistema nervioso actúa ante diferentes funciones que requieren una respuesta rápida, como por ejemplo la locomoción, el movernos. Sin embargo, el sistema endocrino es más lento y continuado en el tiempo, por ejemplo, el crecimiento. Bueno, vamos a pasar directamente a hablar del sistema nervioso. Las células que constituyen la unidad estructural y funcional del sistema nervioso son las neuronas. Aquí tenéis una neurona. ¿Qué partes tiene una neurona? Una neurona tiene, por un lado, el cuerpo neuronal, que sería todo esto, que también se conoce como soma. La zona más ancha, en la que está el núcleo, y todos los órganos, aquí estarían los orgánulos celulares, los diferentes órganos. Por otro lado tenemos las dendritas. Las dendritas son estas prolongaciones, estas ramificaciones, que son las que reciben la información de otra neurona, el impulso nervioso, y lo propagan. Y luego tendríamos los axones. Los axones son las prolongaciones del cuerpo celular que se ramifican al final en más dendritas, una zona final. Es por donde va la información. ¿Qué tipo de neuronas hay? Pues mira, hay neuronas sensitivas. Estas captan el estímulo desde los sentidos o desde un receptor y lo llevan a los centros nerviosos. Por ejemplo, el quemarnos con una llama, neurona sensitiva. Neurona de asociación. La que una neurona con otra, es decir, una sensitiva se va a unir después con una motora algunas veces, para que se elabore la respuesta. Estas unen varias neuronas. Neuronas motoras, las que conducen la respuesta hasta los centros nerviosos, de los centros nerviosos hasta los órganos afectores. Por ejemplo, cuando te estás quemando, quitar la mano. Al quitar la mano, eso es una neurona motora la que ha llevado la información. Y tu efector, que es un músculo, ha levantado el dedo. Y luego tenemos las neuronas mixtas, que realizan tanto funciones sensitivas como motoras.
Todos los tipos de nervios, ¿vale? La asociación de los axones y las neuronas se constituyen los nervios en los seres vivos. En los mamíferos y en los vertebrados, que son los que tienen el sistema más avanzado. Bueno, pues según el tipo de información que se transmite, tenemos nervios sensitivos que transmiten la información desde los receptores a los centros nerviosos, nervios motores de los centros nerviosos a los efectores y nervios mixtos que incluyen axones sensitivos y motores. Bueno, vamos a hablar ahora de la transmisión del impulso nervioso en las neuronas. Hay dos tipos de transmisión. A través de la neurona, el impulso nervioso va directamente a través de la neurona, y el impulso nervioso entre dos neuronas, porque las neuronas están separadas por un espacio sináptico. Pues vamos a ir viendo los dos tipos. Bueno, primero es más claro, el impulso nervioso va avanzando por todo el cuerpo neuronal, desde un extremo hasta el otro. Pero ¿qué pasa? Que llegamos a un sitio en el que hay un espacio entre las dos neuronas. La transmisión del impulso nervioso no tiene continuidad de una neurona a otra, porque hay un pequeño espacio. Requiere de unas sustancias químicas, unos neurotransmisores que van a pasar de una neurona a la otra. La sinapsis o el paso por el espacio sináptico de estos neurotransmisores va a ser entre el axón de una neurona y la dendrita de la siguiente neurona. Tal que así, como veis en esta imagen, vamos a verlo simplificado en la siguiente imagen. Mira, va avanzando y aquí se liberan unos neurotransmisores y activan a la otra neurona. ¿Vale? Esto es muy simplificado, pero básicamente los neurotransmisores, estáis viendo cómo se liberan, llegan a la otra neurona y la activan. Y entonces se transmite el impulso nervioso. Vamos a ir viendo partes que hay en este sistema. La sinapsis está constituida por las siguientes partes. Una zona presináptica. Esa zona es el extremo final del axón del que parte el impulso. La neurona presináptica es la primera neurona, la que va a pasar a otro. Después hay unos botones terminales. Los botones terminales son unos abultamientos de la neurona presináptica, en el que se fabrican las vesículas sinápticas que van a liberar los neurotransmisores. Luego hay un espacio sináptico o una hendidura sináptica, que es el espacio entre una neurona y otra, en la que se libera el neurotransmisor, y una zona postsináptica, que son las dendritas de la neurona a la que va a llegar el nuevo impulso. Mirad, vamos a ir viendo todo lo que acabamos de decir. Bueno, lo primero, cuando un impulso llega al botón terminal, al final de todo, las vesículas liberan los neurotransmisores del espacio sináptico. Y estas sustancias se unen a los receptores específicos de la membrana. Y entonces pues hacen que se propague el impulso nervioso a la siguiente neurona. Mira, la siguiente imagen está muy bien, lo explica muy bien. Fijaos cómo está circulando por aquí. Llegamos a esta zona, este es el final del axón. Aquí tenéis los neurotransmisores que son liberados y llegan a la otra membrana, a la membrana postsináptica, y la activan. Eso es posible porque entra calcio y ese calcio ayuda a que se liberen esos neurotransmisores. Claramente en este dibujo los neurotransmisores son los que tenéis de un color azul, ¿vale? Vais a tener que hacer un dibujo, podéis utilizar si queréis este mismo, ¿vale? Simplemente un dibujo, no tenéis que ir viendo haciendo la secuencia, sino el dibujo de cómo es el espacio sináptico y toda esta zona. Vamos a analizar los órganos de los sentidos. Bueno, las estructuras animales para captar los estímulos exteriores normalmente, no exteriores, sino pueden ser internos o externos. Se llaman receptores. Los receptores están formados por células especializadas, creándose estructuras pues, que algunas veces son más complejas o menos, dependiendo. Y estos son los órganos sensoriales. Hay dos tipos, receptores internos. Los receptores internos captan los estímulos procedentes del interior del organismo. Por ejemplo, la sensación de hambre, la sensación de sed, el equilibrio, el movimiento. Y luego tenemos los receptores externos. Los receptores externos captan los estímulos procedentes del exterior. Según el estímulo que capte, tenemos cuatro tipos principalmente. Mecanorreceptores. Captan estímulos físicos, como pueden ser la presión, que serían varoreceptores, o el sonido, audioreceptores, porque el sonido es algo físico, son ondas que se están transmitiendo, vibraciones. En cuanto a los termorreceptores, estos pues lo que hacen es captarse estímulos térmicos, cambio de temperatura. Los quimiorreceptores, estímulos químicos, como sabores y olores. Tenemos receptores gustativos y receptores olfativos.
y los fotorreceptores son sensibles a estímulos luminosos. Hay 4 tipos de sistemas: la red difusa, el sistema cordal, sistema radial y sistema gangliolar. No vamos a entrar en detalle de ello, simplemente en una tarea tenéis que buscar la imagen de uno de ellos, ya la veréis vosotros. El sistema nervioso en vertebrados se divide en 2 zonas. La zona formada por el encéfalo y la médula espinal es el sistema nervioso central, SNC, y de él parten nervios que conectan con el resto del cuerpo. Ese sería el sistema nervioso periférico. Vamos a ir viendo partes. Mirad, empezamos por el sistema nervioso central. Este se encuentra protegido por el cráneo y por la columna vertebral, por huesos. El encéfalo por el cráneo y la columna vertebral, y la médula espinal por la columna vertebral. Vale. También hay una serie de capas muy importantes que lo protegen, son las meninges. Partes importantes que tenemos aquí. El encéfalo. El encéfalo son las neuronas que se sitúan en la zona de arriba, en la zona de la cabeza. Entonces, está formado por sustancia gris por un lado y sustancia blanca por otro. Partes interesantes del encéfalo, porque nosotros lo tenemos como cerebro, pero en verdad el encéfalo es todo. Tenemos el cerebro. El cerebro es la parte más voluminosa, dividida en 2 hemisferios. Se encarga de controlar los actos reflejos, los actos voluntarios, los reflejos visuales, los auditivos y las secreciones de las glándulas. El cerebelo está situado detrás del cerebro, controla movimiento y equilibrio, y el bulbo raquídeo controla las funciones automáticas como el latido cardíaco, el ritmo respiratorio. Mira, aquí tenéis los 3 en esta imagen: cerebro, bulbo raquídeo y cerebelo. Y luego tenemos la médula espinal, ¿vale? La médula espinal que parte desde este punto. La espinal, que es el cordón grueso que tenemos aquí, protegido por las vértebras, y que a diferencia del encéfalo presenta la sustancia gris en la zona central y alrededor la sustancia blanca. En el encéfalo era al revés. ¿Vale? Mirad, aquí tenéis la diferencia entre médula espinal y encéfalo. Fijaos cómo la sustancia gris está en el medio y fuera está la blanca en la médula espinal, y en el encéfalo al revés, la sustancia blanca está interna y la gris está externa. La sustancia gris está constituida por los cuerpos neuronales, es decir, los cuerpos de las neuronas asociados, y luego los axones están compuestos por la sustancia blanca. Gris, cuerpos neuronales; axones, sustancia blanca. La médula tiene 2 funciones básicas: transmitir los impulsos nerviosos, tanto los sensitivos como los motores, y controlar los actos reflejos, que veremos después lo que es. En cuanto al sistema nervioso periférico, este está formado por un conjunto de nervios y de ganglios que se encuentran repartidos por todo el cuerpo. Los nervios son agrupaciones de neuronas protegidas por una envoltura que es de mielina y por tejido conjuntivo. Y los ganglios son zonas que son más abultadas y que agrupan los cuerpos neuronales. La función del sistema nervioso periférico es transmitir los impulsos desde los órganos receptores a la médula o encéfalo, donde se va a elaborar una respuesta y que luego los órganos efectores la lleven a cabo. O sea, este sistema lleva la información desde los órganos receptores a la médula encéfalo, y luego de la médula y encéfalo a los órganos efectores, los que van a llevar a cabo la función. Hay 2 tipos, dependiendo de la respuesta que se va a dar: sistema nervioso somático, controla órganos de actividad voluntaria, y sistema nervioso autónomo o involuntario, controla órganos de forma involuntaria, como el latido cardíaco o los movimientos peristálticos del esófago o los movimientos del estómago. Continuaremos en el siguiente vídeo explicando los actos involuntarios.